Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos aquí de vuelta en su programa Seguridad Ciudadana. Es un placer que nos acompañen como siempre y estamos hablando de los retos de la seguridad pública para los próximos años, todo lo que se viene para el país en materia de seguridad pública. Nada más recordar las líneas de comunicación. En WhatsApp nos encuentran al 2226-624946. En Facebook nos encuentran en Radio Cleu, como Radio Cleu, perdón. En Instagram nos encuentran como Cleu Universidad. Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Radio Cleu, donde pueden seguir toda la barra de programación que nos ofrece Radio Cleu con diferentes programas, diferentes ópticas. Ahí pueden ver los programas una y otra vez, los pueden compartir a través de sus redes sociales, pueden comentarnos, sugerirnos también qué temas les gustaría que se pudieran abordar. Y bueno, pues hoy estamos hablando de los retos de la seguridad pública. Ya habíamos hablado de la violencia, hablamos un poquito de algunas acciones para el acoso contra la mujer. Y otro tema bien interesante que además está en el debate público es el de la atención a víctimas. Y resulta sumamente interesante este tema porque se está proponiendo un poco la amnistía, y cuando se inauguran los foros de paz, de pacificación del país, que es algo de lo que ha hablado mucho el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, nos hablaba de esta pacificación y nos hablaba de este perdón, no olvido, pero sí perdón. Ha habido discusiones, ha habido diferentes visiones y diferentes versiones con relación a este tema, porque debe ser sumamente complejo haber sido víctima de la delincuencia y perdonar o pensar que puede haber impunidad para este tipo de delincuentes. Comentaristas nacionales y analistas de seguridad pública no se explican cómo es que en este proceso de pacificación pudiera darse perdón, o cuestionan si habrá paz para narcotraficantes, para sicarios, para niños que han estado involucrados en temas de delincuencia organizada y que finalmente han privado de la vida a otros mexicanos que se dedican a actividades productivas, que algunos son empresarios, que algunos son estudiantes o que simplemente iban transitando por alguna carretera y tuvieron la mala fortuna de ser víctimas de la delincuencia, o que fueron secuestrados o que fueron privados de la vida o desaparecidos. Es un tema bien delicado porque estos procesos de pacificación ya se intentaron en otras partes. Ya se intentó en Colombia, un poco para desarmar a las FARC, se intentó en su momento con algunos carteles colombianos para que entregaran las armas, entregaran los laboratorios, se entregaran a la justicia colombiana y pudieran pasar unos años en la cárcel ahí con un acuerdo con los gobiernos, y que al final del día pudieran mantener sus ganancias económicas en algunos casos. Para el caso mexicano, no sé, valdría la pena discutirlo. A mí me parece que es un proceso interesante el que se tiene que realizar, es un proceso interesante el que se tiene que llevar adelante, porque además con los índices de violencia que tenemos en el país, que cada año pareciera que los niveles de violencia aumentan, por más que hagan las autoridades, por más que se capaciten a las policías, pareciera que el resultado está siendo a la inversa. Es decir, entre más capacitación, más recursos, más preparación hay para las fuerzas policiales, más apoyo hay para las mismas, pareciera que en lugar de disminuir el fenómeno criminal, pareciera que va aumentando. Y el común denominador en la calle, en el metro, en el transporte público, en el metrobús, es que cada vez hay más violencia y cada vez nos sentimos más inseguros. Y ya no es un asunto exclusivo de clases privilegiadas. Ahora, aún teniendo pocos recursos, puede ser víctima de la delincuencia. Entonces, sí, este proceso de pacificación habría que seguir cómo vienen los siguientes foros de pacificación del país, ver qué va a pasar ahí con la Secretaría de Seguridad Pública y cómo es que van a actuar. Hay un modelo interesante que se está trabajando a nivel federal, que se están inyectando recursos para los municipios, que es el de policía de proximidad, y es que este policía esté mucho más cercano a nosotros para recuperar y retomar esa confianza que había en las instituciones policiales hace muchos años con el famoso policía de barrio. Pero bueno, regresando a este tema de la atención a víctimas del delito, ya existe la ley. Un poco se han ido generando mecanismos para que las víctimas puedan ser atendidas en lo jurídico, en lo psicológico, en lo médico, pero creo que hace falta un poquito más trabajar en conjunto con la víctima ya en el nuevo modelo de justicia penal. La víctima tiene una parte importante dentro del proceso y es la que probablemente mayor información podría estar aportando para resolver un tema criminal o un tema de delincuencia
del que se haya sido víctima, que te robaron el celular, que entraron a tu casa, que te robaron el coche o te robaron una autoparte. Ahora la víctima tiene ya una mayor participación, pero hace falta un poquito más. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de las víctimas, las hemos dejado a un segundo término, e incluso en algunas instituciones se les sobrevictimiza. Me explico, de repente llega una menor de edad que ha sido víctima de violación, llega al Ministerio Público, o una alumna o una joven que ha sido víctima de una violación o de un ataque sexual, y lo primero que le increpan es: pero ya viste cómo vienes vestida, o seguramente fue tu culpa, o seguramente saliste de la fiesta y tú estabas ahí incitando a que te faltaran al respeto, a que te violentaran. Entonces me parece que todo el mundo tenemos el derecho de vestirnos como queramos, y si las mujeres deciden vestirse de falda corta o de falda larga, o con short, o con jeans ajustados, o como ellas decidan vestirse, no da derecho y no da pie para que ninguno de los hombres nos sintamos como incitados o con el derecho de faltarles al respeto. Entonces hay que trabajar mucho en la atención a víctimas desde la parte de vista psicológica, desde la parte de vista criminológica, desde la parte de vista jurídica, desde el punto de vista jurídico, para entender un poco por los procesos que pasaron, por los procesos de traumatización, de violencia de la que fueron objetos, y ser mucho más sensibles con el tema de las víctimas. Otro tema interesante es el tema de la capacitación, y es que ahí está la clave, lo decía el próximo secretario de Seguridad Pública, Durazo, que van a invertir, van a inyectar una buena cantidad de recursos en la profesionalización y la capacitación de los elementos policiales, ya que de repente hemos visto que se hacen las detenciones adecuadas, se hacen las detenciones de bandas o de grupos criminales, pero al poco tiempo quedan en libertad porque no se ajustaron al debido proceso, o porque se violentaron garantías individuales, o porque no se realizaron las investigaciones como deberían de hacerse, o porque no se integró la carpeta de investigación de manera adecuada, o porque se entregaron pruebas o se obtuvieron pruebas de manera ilegal. Entonces, este tema de la capacitación para los policías será un aspecto fundamental para que el propio sistema de justicia penal vaya caminando, vaya funcionando, y como ciudadanos dejemos de percibir que hay corrupción y que hay impunidad en las propias instituciones policiales. Entonces, este creo que es uno de los grandes retos que sí tendrán los cuerpos de seguridad pública, el futuro secretario de Seguridad Pública, por supuesto en coordinación con los gobernadores y con las nuevas autoridades electas, con los presidentes municipales, y con una gran responsabilidad por parte del Congreso, además, para autorizar los presupuestos o para hacer las asignaciones presupuestales en el presupuesto de egresos de la Federación, para que este tema de la capacitación siga siendo una realidad y puedan dotarse una buena cantidad de recursos, pero además con capacitaciones que les sirvan al policía, que los ayuden a ser mejores policías, y un poquito también a nosotros como ciudadanos, que nos ayuden a sentirnos más seguros de tener elementos de seguridad más preparados, más capacitados y más dispuestos a combatir un fenómeno criminal que pareciera que se está saliendo de control en diferentes zonas del país. Otro de los retos que enfrentan las autoridades de seguridad pública es el tema de los derechos humanos, y es que cuando pensamos en derechos humanos, cuando pensamos en el trato que nos dan las propias autoridades como ciudadanos al momento de hacer una detención, todas las autoridades o la mayor cantidad de quejas en la Comisión Nacional y en las comisiones estatales de derechos humanos tienen que ver con las instituciones de seguridad pública, de que no nos leyeron una cartilla de derechos o de que excedieron el uso legítimo de la fuerza, o de que al momento de hacer la detención hubo demasiada violencia, o no nos trataron como debieron habernos tratado en un tema de presunción de inocencia. Entonces, este tema del respeto a los derechos humanos tiene que ser fundamental, porque hemos visto muchos casos, muchas situaciones donde estaba acreditado o estaba cerca de acreditarse que una persona había sido responsable de la comisión de una conducta delictiva, y por violaciones de derechos humanos o de garantías individuales, caso concreto Florence Cassés, pues al final terminaron quedando en libertad, con un sentimiento para la ciudadanía de impunidad, con un sentimiento un poco de preocupación, ¿no? Porque
pareciera entonces que de nada sirve ir a presentar una denuncia si al final por errores en el procedimiento, por errores de las propias autoridades, de los propios policías, a veces por falta de capacitación, a veces por descuido, por falta de protocolos, también puede ser pues que este tipo de sujetos puedan quedar en libertad y sigan atormentando y sigan generando la comisión de conductas criminales a una sociedad que cada vez es más participativa, pero que también cada vez parece que está más harta de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Entonces, el de los derechos humanos es otro de los grandes retos. ¿Cómo van a actuar los policías municipales, estatales, federales, la Guardia Nacional? Siempre privilegiando, siempre respetando las garantías individuales, que de repente a nivel social se percibe que tienen más derechos los delincuentes que los propios policías o que los propios ciudadanos, cosa que no comparto porque al final, independientemente de la condición de cada uno, pues al final del día la Constitución establece que todos gozaremos de las garantías individuales que están establecidas en la Constitución. Entonces, bueno, al final hay un asunto de equidad ahí, hay un asunto de tratar de ser lo más justo posible, que es difícil entender, por supuesto que es difícil comprenderlo, pero bueno, que al final no debemos olvidarnos que todos somos ciudadanos, que todos somos parte de esta república que se llama Estados Unidos Mexicanos, que todos somos mexicanos y que al final la Constitución no distingue no distingue clases sociales, no distingue razas, no distingue géneros. Entonces, ese de los derechos humanos es otro de los grandes retos que se tienen que abordar por las próximas autoridades. Amigos, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a un corte. Recordar las líneas de comunicación en WhatsApp nos encuentran al 2226-624946. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu. En Instagram nos encuentran en Cleu Universidad. Y en nuestro canal de YouTube nos pueden ver a través de Radio Cleu. Seguimos platicando de los retos de la seguridad pública. Vamos a un corte y regresamos con el tercer bloque. Radio Cleu, tu punto de encuentro.